varios puntos, les voy a abordar dos. Los problemas científicos y cuál es su finalidad. Los problemas científicos nacen cuando las personas observan la realidad, cuando las personas observan el mundo que los rodea y detectan alguna situación de la cual no están convencidos. Entonces nacen los problemas científicos, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Y después hay que traducirlos en preguntas concretas y delimitarlos. Los problemas, los problemas pueden presentarse como resultados contradictorios. A lo mejor alguien escribió algún resultado que él obtuvo al hacer su investigación. Tú haces la misma investigación y no coincide, quiere decir que tiene resultados diferentes, entonces ahí surge un problema. Pueden ser lagunas, como por ejemplo, me voy a enfocar a las ciencias sociales porque es el área de estudio de nosotros. Pero por ejemplo, las lagunas pueden ser como cuando había... Muchas gracias. Como cuando había una laguna en la ley que podría sacar un carro como contrato. Una concesión de un contrato. Entonces lo reportaba robado y como tú no eras el propietario, entonces no te afectaba. Era una laguna y las aseguradoras estaban aprovechando esa laguna de ley. Después se reformó y ya. Y ya no fue laguna. Ahora sí ya estaba. Un problema puede presentarse también como una laguna. Con resultados parciales. A lo mejor dicen, vamos a hacer el censo de cuántos estudiantes de ciencias políticas hay. Pero resulta que el día que hicieron el censo hubo juego de los tigres. Faltó mucha gente. Entonces es un resultado parcial. Son ejemplos, ¿no? Se empiezan a cegar. Entonces pueden ser resultados parciales, surge un problema, entonces tú... Y ya empezar. Bueno, también puede ser generalizaciones débilmente fundamentadas o la carencia total de datos. ¿Cuántos osos hay en el campus Morelos? Vamos a contar. La carencia total de datos. No tenemos el dato. Todo esto, todas estas situaciones se pueden presentar respecto a un fenómeno o un objeto de conocimiento determinado. Y después de que tú observas el problema, tienes que traducirlo en interrogantes, qué o cómo lo vamos a hacer o por qué sucede esto. Y hay que delimitarlas en preguntas específicas. ¿Cuántos osos, cuántos gatos, cuántos perros? En el cerro de Monterrey, Nuevo León, en el 2013, en el mes de agosto. Delimitarlos, es muy importante delimitar el problema. El planteamiento del problema en las clases sociales, en las ciencias sociales, que me enfoqué en las ciencias sociales porque eso es lo que estamos estudiando nosotros. porque es el campo de estudio de las ciencias. Porque los problemas científicos son en todas las ciencias, pero nosotros nos vamos a enfocar en las ciencias sociales. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema científico en las ciencias sociales, debe referirse a cuestiones resolubles, que pueda tener que puedas encontrar la solución. No vamos a ponernos a investigar si existe Dios o cuántos dioses existen. Tiene que ser un problema que se pueda resolver. Es un problema social. Deben ser susceptibles de una investigación concreta. También estar correcta y adecuadamente especificado, definido. Eso es muy importante. Y es una pieza clave. Tú puedes definir el problema, el área que vas a investigar. Tienes que delimitarla en tiempo, en espacio. Y referirse a una cuestión cierta o falsa. La ciencia es un campo, las ciencias en general, es un campo de verdades relativas a las que hay que aproximar. La verdad, yo, en mi muy particular punto de vista, creo que la verdad va cambiando. Por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, me gradué de la primaria en el 98, ahí me enseñaron que había 9 planetas en el sistema solar. Y hoy en día son 8 y Plutón es considerado un satélite. ¿Y a los planetas? Entonces la verdad cambió. No, el conocimiento es el que avanza o se expande, pero no es como que cambia, siempre puede sobre. Entonces la ciencia trata siempre de acercarse a la verdad. Yo digo. La
avances tecnológicos nos permiten que cada vez estemos más cerca de la verdad. No, por eso ahí lo dice, que es un campo de verdades relativas. Sí, el O sea, las verdades son absolutas. Obviamente el conocimiento va transformando, o más bien vamos conociendo mucho más, y lo que el día de ayer era ficción, ¿verdad? Porque en las películas de ficción, que eran de ficción, hoy es una realidad, lo estamos viviendo con tanta tecnología, ¿verdad? Entonces, por eso es que nunca podemos hablar de una verdad absoluta, o que ya llegamos al máximo de conocimientos y que ahí terminó, ¿verdad? O sea, día a día tenemos que estar así. La realidad supera a la ficción, es cierto. Si ustedes, bueno, pues ustedes están jóvenes, pero los programas de Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Que salía ahí cuando hablaban con los teléfonos celulares, por ejemplo, en ese tiempo, ¿verdad? Oye, bueno, todavía no existían. Hoy es una realidad. Entonces, honestamente, es cierto, ¿verdad? Que la realidad supera a la ficción, ¿verdad? Y con la investigación que ustedes van a realizar, ¿verdad? Es solamente indagar sobre un problema, el que ustedes quieran, por los motivos que ustedes quieran, como viene ahí muchas razones, ¿verdad? Para poder resolver un problema, y a lo mejor, ¿verdad? Alguno de ustedes, pues, inicia con una investigación que con el paso del tiempo, a lo mejor esa investigación pues llega a tener más formalidad, más forma, y van a ser, todos hacemos conocimiento y todos tenemos ciencia, como quieran, aunque a lo mejor, válgame, no vaya a ser un proyecto, no vaya a ser algo, pero de todas maneras lo hacemos. ¿Puedes demostrar que es cierto? Así es, simplemente, ¿verdad? O comprobar que te equivocaste. Así es. Esta información ustedes la pueden encontrar en un libro que se llama Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. Ahí están las autoras de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y después vamos a ver la finalidad de los problemas científicos, que era el segundo punto que me toca desarrollar. Y yo considero que la finalidad de los problemas científicos es llegar al conocimiento a través del método científico, porque podemos llegar al conocimiento de diferentes maneras, como también los dos sentidos. Podemos, por ejemplo, ahí yo estaba leyendo unos libros de filosofía y dice, podemos hacer referencia al fuego. O sea, el fuego, los sentidos, ¿qué te dicen? Que está caliente, que quema. Pero el conocimiento científico te va a decir que el fuego es la oxidación acelerada de un material combustible que desprende gases, calor y luz. Pero eso es el conocimiento científico. El conocimiento sensible es quema y... Entonces, la finalidad de los problemas científicos es llegar al conocimiento. Es una manera de relacionarse con la realidad, un modo de interpretarla. Es una manera de interpretar la realidad. Se expresan en preposiciones que describen objetos o estados de cosas que existen, que existieron o que pueden existir. El conocimiento científico describe qué fue lo que sucedió, por qué hay una ebullición, por qué el agua hierve, explica, predice que si tú calientas el agua a 100 grados va a hervir. Y retrodecir explica cómo ocurre, que se fue elevando la temperatura hasta que su química cambió a ser un poco menos densa en gas. Ese es el fin del conocimiento, ¿verdad? Esa es la finalidad del problema científico. Tú detectas un problema, haces una investigación científica siguiendo un método, vas a llegar a poder describir, explicar y predecir. En las ciencias sociales podríamos predecir el resultado de algunas elecciones, describir cómo sucedieron las elecciones. En las ciencias, el conocimiento científico, esto lo rescato de la doctora Xochitl el semestre pasado: descriptivo, explicativo y predictivo, crítico, analítico. Creo que estos conceptos no tengo que explicarlos muy bien porque ya estamos a un nivel en el que conocemos el significado de estas palabras. Es controlable, es unificado, lógicamente consistente y comunicable por medio de un lenguaje preciso.
es objetivo y provisorio. El conocimiento, dice el autor, ¿cómo se llama Ángel, el autor que hemos mencionado? Gustavo Emirs. ¿Perdón? Gustavo Emirs. 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 Gustavo Emirs, un libro que me recomendó Ángel para su clase. Decía que el conocimiento, tengan cuidado porque nosotros somos poliglólogos, estudiamos ciencias sociales, somos científicos. Entonces el conocimiento puede traer crisis existenciales, de que aquello en lo que nosotros creíamos desde pequeños no es verdad. Puede traer una crisis existencial cuando tú haces una investigación y descubres que todo lo que creías, pues te lo derrumba, ¿no? Y tienes ahí las pruebas enfrente, entonces entras en una crisis. Yo en estas vacaciones leí un libro de Norberto Bobbio, El existencialismo. Él hace un juego de palabras, dice que habla de la filosofía de la crisis. Y él menciona que la filosofía de la crisis, como decir la filosofía de la economía, la filosofía de la crisis habla de la crisis de la filosofía. La crisis de la filosofía es, por ejemplo, que aquí están las creencias religiosas de Tlaloc. ¿Alguien se acuerda quién era Tlaloc? Dios de la lluvia. Dios de la lluvia. Y entonces aquí está la filosofía. Y aquí está el conocimiento científico. Entonces hubo un punto en la historia de la humanidad que la filosofía estaba aquí. Él sabía que Tlaloc no era el culpable de que lloviera. Él sabía que no tenías que sacrificar personas y cortar las cabezas de las vírgenes y tirarlas en la tierra para que lloviera. Pero la filosofía no tenía las suficientes pruebas científicas para comprobar que era el ciclo del agua: evaporación, dilatación, condensación, filtración. Entonces la crisis de la filosofía es que está aquí en medio. Que por eso la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque él sabe que las explicaciones que tenemos son mentiras, pero no tiene las suficientes pruebas para comprobarlo. Esta información está en la página de una mujer que se llama, aquí viene con lo del caso, pero la subí al Face del grupo, y es una mujer que estudió filosofía y que ha sido catedrática de muchas universidades. ¿Es el libro de ella, Metodología de las Sí, Instituciones? es compilador. Aquí viene el nombre de la autora, pero no se los paso. Y mi última diapositiva es acerca también de la finalidad de los problemas científicos. Dice que las ciencias sociales interpretan situaciones conformadas por múltiples relaciones interactuantes. Las ciencias sociales estudian al sujeto en su contexto social. Aquí está, se llama Stan Díaz, es el mismo libro. El objeto del estudio de las ciencias sociales es el sujeto, los individuos humanos y cómo interactúan, cómo vive en su época, por qué se comportó así, porque su papá era doctor y su mamá era partera y vivió en la época de guerra, entonces él por eso pensaba que la gente era mala porque había soldados que mataban gente inocente. Eso es lo que estudia, por qué pensó eso, por qué se comportó así. Las características del objeto de estudio de las ciencias sociales son, eso está bien chido. De hecho, yo antes de tener así bien presentes estos conceptos, yo recuerdo que esta era la razón por la que yo quería estudiar ciencias sociales, porque las personas pueden decir, sí, voy a apretar el botón, firman el contrato, ya está, firma el contrato, y a la mera hora no lo firman, y las personas cambiamos en un segundo, en medio segundo, en un cuarto de segundo cambiamos. El libre albedrío, decía mi amigo Iván, que era un don divino, decía él, que Dios nos había dado la capacidad de pensar. Pues yo respeto su punto de opinión, pero a mí eso era lo que me fascinaba en las ciencias sociales, cómo las personas pueden cambiar de opinión. Entonces dice que las características del objeto de estudio de las ciencias sociales son la capacidad de tomar decisiones en tanto eres un ser libre, el estar sujeto a pulsiones no voluntarias en tanto posee inconsciente. Esto lo platiqué con Ángel porque no entendía bien el concepto de pulsiones y llegamos a la conclusión de que, como decía Hobbes, tu contexto social y geográfico te influye en tu personalidad. Esas pulsiones son las señales que te están mandando la sociedad, los amigos, la familia, la religión, la cultura, te están mandando pulsiones. Montesquieu habla de las pulsiones y te hacen que te comportes de cierta manera, inconscientemente.
instrucciones. Entonces son qué, como Como señales. señales, como el wifi que no se ve. Ahí está. El poder expresarse racionalmente por medio del lenguaje articulado. Esa es la investigación científica, y cuando después la puedes compartir, haces una investigación, la transformas en datos, en imágenes que son gráficas, y puedes transmitir ese conocimiento. Y el poder interactuar e incidir en el sistema simbólico social, en tanto forma parte de la cultura. Y aquí puse a Copérnico porque él tumbó la creencia que había de Ptolomeo, se escribe Ptolomeo, de Egipto, donde decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y Copérnico, contemplándola, teniendo una actitud contemplativa del universo, él decía, pues ¿cómo ustedes creen eso si no ven que el sol siempre sale de un lado y a mediodía está en medio y después en la noche se esconde y siempre lo mismo? ¿Cómo pueden ustedes pensar que el sol gira alrededor de la Tierra? O sea, ¿qué no ven? Y nos echaron de loco y de todo, y son las crisis existenciales, ¿no? Que todo lo que tú siempre has creído de repente es tan obvio que entras en una crisis y dices, ¿quién soy? Y bueno, este libro está bien chido, está bien fumado, ahí por la los pasos. Y yo aquí termino mi parte, sigue Ángel.